Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del primero y segundo grado de secundaria. Reciban el saludo cordial del profesor Juan. Es un gusto encontrarnos en nuestro programa Aprendo en casa, para continuar aprendiendo matemática de forma divertida y que utilizaremos en nuestra vida cotidiana. El día de hoy iniciaremos recordando el trabajo del mes de junio. Presta mucha atención. Continuamos desarrollando el proyecto denominado Construyendo una propuesta de recomendaciones para una convivencia sana en el hogar. Nuestro gran reto es: ¿de qué manera podría justificar las formas de organización familiar que permitan una buena convivencia en el hogar, mediante las regularidades y el comportamiento de actividades en un determinado periodo de tiempo? Y el producto que obtendremos al finalizar el proyecto será una guía de recomendaciones para la convivencia familiar, para ser presentada en una asamblea familiar. Durante las siguientes 3 semanas de junio, aportaremos insumos para elaborar nuestra guía de recomendaciones. ¿Recuerdan lo que aprendimos en la sesión anterior? Claro que sí. En la primera sesión aprendimos a establecer relaciones entre datos y valores desconocidos de 2 magnitudes, para transformarlas a relaciones de proporcionalidad directa e inversa. ¿Qué aprenderemos hoy día? El día de hoy aprenderemos a elaborar una tabla de proporcionalidad y un gráfico con los datos de 2 magnitudes directamente proporcionales, identificadas en la sesión anterior, para reconocer sus características y utilidad en nuestra vida cotidiana. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Recordaremos el problema de proporcionalidad directa que hemos resuelto en la primera sesión y tomaremos nota. Elaboraremos una tabla de proporcionalidad con los datos del problema. Representaremos gráficamente el problema de proporcionalidad directa en el sistema de coordenadas cartesianas. Evaluaremos la utilidad de las tablas y gráficos de proporcionalidad directa en la organización y convivencia de la familia. Muy bien, empecemos entonces. ¿Cuál fue el problema que hemos resuelto en la clase anterior? El problema es el siguiente. En la casa de Margarita, su papá y su mamá tienen un pequeño taller artesanal, donde tejen gorras para vender a los turistas que visitan Ayacucho. Si venden 3 gorras por 24 soles y luego 6 gorras por 48 soles, ¿cuánto cobrarán por 24 gorras? Repito el problema. En la casa de Margarita, su papá y su mamá tienen un pequeño taller artesanal, donde tejen gorras para vender a los turistas que visitan Ayacucho. Si venden 3 gorras por 24 soles, luego 6 gorras a 48 soles, ¿cuánto cobrarán por 24 gorras?
¿Cuáles son los datos del problema? Los datos que se tiene en el problema son los siguientes. 3 gorras se venden a 24 soles. 6 gorras se venden a 48 soles. ¿Y qué pregunta deben responder? La pregunta a responder es la siguiente. ¿Cuánto cobrarán por 24 gorras? ¿Y ustedes recuerdan cuánto fue la respuesta? Claro que sí. Por las 24 gorras cobrarán 192 soles. Como se puede ver, acá se presentan dos magnitudes directamente proporcionales. ¿Y por qué decimos que son magnitudes directamente proporcionales? Porque por más gorras se pagan más soles y por menos gorras se pagan menos soles. Si una cantidad aumenta, la otra también aumenta, pero en la misma proporción. En este caso, 3 gorras se venden a 24 soles. 6 gorras se venden a 48 soles. Por 6 gorras se paga más que por 3 gorras. 24 gorras se venden a 192 soles. Por 24 gorras se paga más que por 6 gorras. Además, el aumento es proporcional. Si se duplica la cantidad de gorras, también se duplica la cantidad de dinero. Veamos un ejemplo. El doble de 3 es 6 y el doble de 24 es 48. También observamos que 8 veces 3 es 24 y 8 veces 24 es 192. Muy bien, ya recordamos el problema y las magnitudes proporcionales que hay en este problema. Ahora deben resolver el siguiente reto. Ustedes van a elaborar una tabla de proporcionalidad. Esta tabla les debe permitir calcular rápidamente el precio de diferentes cantidades de gorras. Para elaborar la tabla, utilizarán los datos que proporciona el problema resuelto. ¿Cómo podemos elaborar esta tabla? Dialoga con la persona que te acompaña. Veamos cómo se elabora esta tabla entonces. Primero, utilizando una regla, graficamos una tabla de 2 filas por 12 columnas. ¿Ya está lista? Muy bien. Tenemos entonces una cuadrícula de 2 filas por 12 columnas. Ahora, empezando de la izquierda, en la primera cuadrícula de la primera fila, escribimos número de gorras. Y en la primera cuadrícula de la segunda fila, escribimos dinero que se cobra. Seguidamente, debemos completar esta tabla con las cantidades de gorras y el dinero que se paga por estas gorras. A partir de la segunda cuadrícula de la primera fila, escribiremos la cantidad de gorras empezando por 1. Quiere decir que escribiremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así sucesivamente, cada número
en una cuadrícula y en la última cuadrícula escribimos 24. En la segunda fila se escribe 24 debajo de 3, 48 debajo de 6, 192 debajo de 24, porque es lo que se paga por ese número de gorras. Veamos cómo ha quedado la tabla. En la primera fila está escrito número de gorras, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así sucesivamente, un número en cada cuadrícula. Y en la última cuadrícula escribimos 24. En la segunda fila está escrito dinero que se cobra. Luego, 24 está escrito debajo de 3, porque por 3 gorras se paga 24 soles. 48 está escrito debajo de 6, porque por 6 gorras se paga 48 soles. Y 192 está escrito debajo de 24, porque por 24 gorras se paga 192 soles. Pero se observan varias cuadrículas libres. Debajo de 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, están cuadrículas libres, porque no sabemos cuánto se cobra por esas cantidades de gorras. Y ahora debemos completar esos valores. Empecemos a completar entonces. Debajo de 1 está libre porque no sabemos cuánto se cobra por una gorra. Si por 3 gorras se cobra 24 soles, ¿cuánto se cobra por una gorra? Muy bien. Por una gorra se cobra 8 soles, porque 8 por 1 es 8 y 3 por 8 es igual a 24. Entonces, debajo de 1 escribimos 8. Si por una gorra se cobra 8 soles, por 2 gorras se cobra 16, porque 2 por 8 es 16. Entonces, debajo de 2 escribimos 16. Si por una gorra se cobra 8 soles, por 4 gorras se cobra 32 soles, porque 4 por 8 es 32. Entonces, debajo de 4 escribimos 32. Si por una gorra se cobra 8 soles, por 5 gorras se cobra 40 soles, porque 5 por 8 es 40. Entonces, debajo de 5 escribimos 40. Si por una gorra se cobra 8 soles, por 6 gorras se cobra 48 soles, porque 6 por 8 es 48. Entonces, debajo de 6 escribimos 48. Interesante, ¿verdad? Para saber cuánto se cobra por una cantidad de gorras, solo multiplicaremos la cantidad de gorras por 8. Por ejemplo, si queremos saber cuánto se cobra por 10 gorras, multiplicamos 10 por 8, que es igual a 80 soles. Si queremos saber
cuánto se cobra por 11 gorras, multiplicaremos 11 por 8, que es igual a 88 soles. En este proceso nos damos cuenta que la cantidad de gorras y la cantidad de dinero que se cobra aumentan proporcionalmente. Si se duplica la cantidad de gorras, se duplica la cantidad de dinero que se debe pagar. El doble de 1 es 2 y el doble de 8 es 16. Si se triplica la cantidad de gorras, se triplica la cantidad de dinero que se debe pagar. El triple de 1 es 3 y el triple de 8 es 24. Esta es una característica de la proporcionalidad directa. Finalmente, veamos cómo quedó nuestra tabla de proporcionalidad. En la primera fila están escritos el número de gorras, empieza en 1 y continúa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así sucesivamente hasta 24, y se ve que cada número está en una casilla. En la segunda fila está la cantidad de dinero que se cobra por las gorras y empieza en 8. Continúa 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, así sucesivamente hasta 192, cada número en una casilla. En la tabla podemos ver que si dividimos 8 entre 1 es 8, 16 entre 2 es 8, 24 entre 3 es igual a 8, 32 entre 4 es igual a 8, 40 entre 5 es igual a 8. Al dividir siempre se obtiene 8. Esta es otra característica de las magnitudes directamente proporcionales. Ahora que ya tienen la tabla de proporcionalidad, ¿qué utilidad le puede dar esta familia a la tabla de proporcionalidad para vender sus gorras? Escuchemos sus respuestas. Esta tabla será muy útil para la familia, porque podrán calcular rápidamente la cantidad de dinero que deben cobrar por la venta de diferentes números de gorras. Así, cualquier integrante de la familia puede vender las gorras sin temor a equivocarse a la hora de cobrar. Muy bien, escribe estas y otras recomendaciones para que luego las incluyas en la guía de recomendaciones que compartirás con tu familia. Ahora les presento un último reto. Elaboren un gráfico en el sistema de coordenadas cartesianas para representar la proporcionalidad de estas magnitudes. Para elaborar este gráfico utilizarán la tabla de proporcionalidad que acabamos de elaborar. Recordemos que el sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares trazadas sobre un plano. Estas rectas son llamadas ejes. La recta horizontal es el eje X o eje de abscisas.
La recta vertical es el eje Y o eje de ordenadas. En el eje X vamos a ubicar el número de gorras que se vende, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. En el eje de las Y vamos a ubicar la cantidad de dinero que se cobra por las gorras, es decir, 8, 16, 24, 32 y así sucesivamente. Ahora ubicamos en el plano los puntos que corresponden a los pares ordenados 1, punto y coma 8, 2, punto y coma 16, 3, punto y coma 24, 4, punto y coma 32, así sucesivamente podemos ubicar todos los pares ordenados. Todos estos puntos estarán en una recta que pasa por el origen de coordenadas. Esta también es una característica de la proporcionalidad directa. Muy bien, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. ¿Cuál es la utilidad de este gráfico para la familia que se dedica a la venta de gorras? Este gráfico es muy útil porque permite ver fácilmente que los precios van aumentando de 8 en 8 según aumenta la cantidad de gorras. Si por una gorra se cobra 8 soles, por 2 gorras se cobra 16 soles. Por 3 gorras se cobra 24 soles. Y así sucesivamente van aumentando ambas cantidades. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, escriban estas y otras utilidades que pueden dar a la representación gráfica de las magnitudes proporcionales para que las consideren en la guía de recomendaciones. Muy bien, estimados estudiantes, llegamos al final de nuestra segunda sesión radial correspondiente al mes de junio. Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. En las actividades que realiza tu familia, identifica otras magnitudes directamente proporcionales. Luego elabora una tabla de proporcionalidad y el gráfico en el sistema de coordenadas cartesianas. También resuelvan los problemas de los cuadernos de trabajo. Los estudiantes de primer grado resuelvan los problemas de las páginas 32 y 33 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 1. Y los estudiantes del segundo grado resuelvan los problemas de las páginas 30 y 31 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 2. Muy bien, jóvenes. Nos reencontramos en nuestro próximo programa de Aprendo en Casa por esta misma emisora radial. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana.
construyendo nuestra identidad. Celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.